Maestros, buenas noches. Miren, este es el video 765 y estamos escuchando la cumbia Cale. La cumbia Cale con los Honors. Creo que son de Michoacán. Los Honors son de Michoacán. Muy buena música de los Honors. Muy con muchos años de servicio, con muchos años ya de antigüedad los Honors. El cable la escuchábamos cuando yo estaba en primaria, en la feria de ahí de la colonia, en la feria de la cuadra, o en los circos. Entonces, bueno, el video, este video es para comentarles más que el paso a paso de esta sexta sesión, pues es nada más hacerles algunos comentarios de, de esta sexta sesión. Ya tenemos el documento pues subrayado, pero está en la otra Mac. Está en la otra Mac. Miren, está en la otra Mac ya el documento de la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar. Pues ya tengo el documento pues subrayado. Vamos a ver dónde está aquí. Son las orientaciones para la preparación de la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Este, hoy en la madrugada liberaron los documentos para esta sexta sesión del Consejo Técnico Escolar, pues en la página, a media madrugada, como a las 2 3 de la mañana, porque a las 12 de la noche no había nada. Y bueno, les quiero comentar solamente lo que viene en la presentación, porque pues lo más importante viene en la presentación. En la presentación viene todo, en la presentación viene todo de lo que se trata la sesión. Miren, nos dice en la presentación de estas orientaciones, dice, estimados directores y supervisores, bueno, dice, estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores. ¿Por qué? Porque estas son las orientaciones para directivos y supervisores de educación básica. Entonces nos dice en la presentación que en preparación de la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar con sus colectivos docentes, se les propone, dice, se les propone, no es de que a fuerza lo tengamos que hacer, se les propone. Así decía en la quinta sesión, en las orientaciones de colectivos docentes, decía, el tema que se propone, nunca nos han impuesto un tema, nunca. Decía, en la redacción nunca nos han impuesto un tema a revisar
en la sesión de consejo técnico, ni ordinaria, digo, ni cuando, ni en las sesiones 1, 3, 5 y 7, que ya viene un tema, ni en las sesiones 2, 4, 6 y 8, que son temas libres. Entonces, en la quinta sesión, decía, en las orientaciones del colectivo docente, el tema que se propone. Así decía, y ahora también en esa sexta sesión, también dice, se les propone que dialoguen acerca de la reflexión sobre la práctica como una vía de acompañamiento que impulsa la mejora de la educación. Dialogar acerca de la Dialogar acerca de la reflexión sobre la práctica. Directivos y supervisores tenemos que dialogar o tenemos que reflexionar primero sobre nuestra práctica como una vía de acompañamiento que impulsa la mejora de la educación. Maestros, siguen, siguen con el tema del acompañamiento pedagógico. Siguen con el tema del acompañamiento pedagógico desde enero del 2024. Se terminó ese ciclo escolar de enero a junio, se terminó. Esos 6 meses de enero a junio nos hablaron del acompañamiento pedagógico. De septiembre a diciembre del 2024 hablaron del acompañamiento pedagógico. Y en enero, febrero y hoy marzo, siguen hablando del acompañamiento pedagógico. Por eso se nos propone a los directivos y supervisores dialogar acerca de lo que vamos a reflexionar sobre nuestra práctica como una vía de acompañamiento que impulsa la mejora de la educación. A ver, entonces, ¿cómo hemos hecho el acompañamiento? Porque es una pregunta que nos han estado diciendo, nos han estado pidiendo que reflexionemos, que hagamos esbozos del acompañamiento pedagógico y sigue el tema del acompañamiento pedagógico. ¿Por qué sigue el tema del acompañamiento pedagógico? Bueno, porque creo yo que debe de ser un área de oportunidad que no se ha concretado. Por eso todo viene en la presentación, en la segunda página de las orientaciones para directivos y supervisores. Ahí viene todo lo que nos están pidiendo que hagamos. Entonces se nos propone, es una propuesta. Nosotros podemos hacer otras cosas en el Consejo Técnico, lo podemos decidir como colectivo. Así como decía, el tema que se propone en la quinta sesión, que era el codiseño y la integración curricular, bueno, era un tema que se propone, pero no que tengamos que hacerlo a fuerza necesariamente, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestro diagnóstico, a nuestra lectura de la realidad de cada una de las escuelas. Pues esa autonomía que nos da la nueva escuela mexicana nos permite tomar otros temas que no sean estos que nos están manejando en esos temas que nos dejó Sofía Leticia como secretaria de Educación en septiembre, ya cuando terminó su gestión. Y así como se nos propuso un tema, el del codiseño y el de la integración curricular, en febrero, en la quinta sesión, bueno, pues en esta sexta sesión también dice, se les propone que dialoguen acerca de la reflexión sobre la práctica de nosotros como directivos, como una vía de acompañamiento que impulsa la mejora de la educación. Entonces, maestros, como que no hemos hecho el acompañamiento pedagógico. Aquí en Nuevo León, los directivos y supervisores e inspectores llenamos un formulario sobre las necesidades de actualización como directivos, y en los temas que al final nos informaron, quién necesita autorización en las habilidades blandas, quién en herramientas tecnológicas, quién en un tema y quién en otro.
Bueno, en ninguno de esos temas venía el acompañamiento pedagógico. Y esa observación nos la hizo una compañera, Priscila, de la normal educación especial. Y comentó ahí, porque yo subí ese cuadro. Dice, qué raro que ninguno de los directivos, supervisores o inspectores de educación especial en Nuevo León necesite actualización sobre el tema del acompañamiento pedagógico. Y eso yo no me había fijado cuando hice pues el video sobre eso. Entonces vuelven a pedirnos en esta sexta sesión ordinaria, pues que reflexionemos y luego dialoguemos sobre nuestra práctica como una vía de acompañamiento que impulse la mejora de la educación. Entonces, yo creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande en todo México, porque insisten con el tema del acompañamiento pedagógico. Y eso, si ya nos lo pidieron desde enero del 2024 y ya estamos en marzo del 2025, pues algo no está funcionando, algo no está funcionando. Dice, la reflexión es uno de los elementos centrales del Consejo Técnico Escolar. En sus documentos normativos y en sus materiales de apoyo se ha buscado promover que el Consejo Técnico Escolar sea un espacio de diálogo, análisis y toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. Entonces, en este tema de la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes, bueno, maestros, ya publicaron la nota donde sí se va a aplicar la prueba PISA en todo México. Cuando se tenga que aplicar, se va a aplicar la prueba PISA. Quien la ha estado aplicando es Nuevo León. Nuevo León nunca renunció a la prueba PISA, pero en los demás estados sí la dejaron la prueba PISA. Sí la renunciaron, mejor dicho. Entonces ya circuló la información la semana pasada. Ahí está el reporte de que de que nuevamente se va a aplicar la prueba PISA. Y por ahí le comentaron a Mario Delgado si era porque Educación con Rumbo había metido un amparo. Él dijo que no, pero el amparo lo ganó Educación con Rumbo porque no hay un punto de comparación. En esta nueva escuela mexicana no hay un punto de comparación, un punto de referencia para saber cómo vamos con los aprendizajes imprescindibles o importantes o fundamentales de los alumnos de educación básica en Nueva Escuela Mexicana. No existe un punto de referencia, un punto de comparación. Por eso Mario Delgado, como secretario de Educación, está pidiendo, y lo dicen otros compañeros doctores en educación, y lo dice la presidenta de nosotros, la doctora Claudia Sheinbaum, que hay que trabajar sobre la lectura, sobre la escritura, sobre las matemáticas, sobre los aprendizajes importantes, imprescindibles, porque se ha perdido, y México en comparación con otros países de Iberoamérica, pues está muy por abajo, está muy por abajo. Si antes estaba bajo, pues después de la pandemia, pues andamos mal. Y sobre esta prueba PISA, que es uno de tantos puntos que se criticaron en la nueva escuela mexicana por el mentado neoliberalismo, o por las supuestas pruebas estandarizadas, pues eso quedó atrás. Se va a volver a aplicar la prueba PISA, todo México, Nuevo León lo siguió haciendo, y hay que rescatar, hay que evaluar, hay que hacer un buen diagnóstico, porque ese es parte del diagnóstico socioeducativo en el programa analítico de cada escuela, cómo andan los muchachos en lectura, en escritura, en matemáticas, y eso se tiene que reforzar. Incluso el secretario de Educación, Mario Delgado, acaba de informar que los libros de texto, al menos los de matemáticas, se les va a dar una revisión.
no sé si el Instituto Politécnico Nacional o Cenevac, no sé cómo se llama la institución, que les va a dar una revisión porque, porque están muy bajos los niveles que alcanzan los muchachos en matemáticas. Eso no le pareció a Mars Arriaga, incluso se puso a decir que estos doctorcitos no curan ni un pulque, pero va a seguir ahí en su puesto Mars Arriaga, pero de que se les va a dar una revisada a los libros de matemáticas, ya está el informe, ya está el reportaje, ya está la declaración, se les va a dar una revisada. Pero incluso la misma presidenta, pues como científica, y Mario Delgado tuvo que acatar esa indicación de que se tiene que revisar y se tiene que evaluar de una mejor manera cómo están los aprendizajes de las y los estudiantes de educación básica. Ahora con esto de la nueva escuela mexicana, ¿cómo están? En lectura, escritura y matemáticas. En ciencias naturales, que son las áreas o los puntos que se evalúan en PISA. Entonces van a volver a aplicar la prueba PISA. Miren, dice, no obstante, este es un proceso complejo y gradual, eh, pues se busca generar una práctica reflexiva en la que los saberes y conocimientos que construyen docentes, directivos y supervisores en su hacer cotidiano se analicen con otras y otros para aprender de las experiencias. Bueno, los directores y los supervisores o inspectores tenemos que aprender de los otros compañeros, tenemos que dialogar qué estamos haciendo, qué debemos dejar de hacer y qué debemos de innovar. Dice, al ser el Consejo Técnico Escolar un espacio privilegiado para promover el diálogo y la reflexión sobre la práctica, bueno, se vuelve importante que en la preparación de la sexta sesión ordinaria, que va a ser el viernes 28 de marzo, se analicen los insumos propuestos para el tema que eligieron. Para el tema que eligieron, porque este es un tema libre. Vienen los 10 temas otra vez en la liga que nos mandan, que son los mismos que nos mandaron en septiembre y en octubre. Y si agarran un tema de esos, pues ahí vienen las orientaciones de ese tema, del 1 al 10. Y en las orientaciones de ese tema que tomen, ahí vienen los insumos para que ustedes los lean. Y se agarran otro tema que no sea ninguno de esos 10, porque pueden agarrar otro tema que no sea ninguno de esos 10, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su programa analítico de escuela, de acuerdo a su programa de mejora continua, si lo tienen, entonces las escuelas pueden decidir eso para sus consejos técnicos. No necesariamente tienen que ser estos temas que estamos manejando todos. Lo que pasa es que mucha gente no tiene programa de escuela, un plan de trabajo de zona o una ruta o lo que le llamen, o programa de mejora continua o plan como le llamen, no lo tienen y muchos esperan a que les manden los insumos pues para leerlos o para aplicarlos, pero quienes tengan un plan de trabajo, quienes tengan un programa de mejora continua, quienes tengan un programa analítico de escuela, quienes tengan ya la lectura de su realidad, quienes identificaron ya y tienen su diagnóstico de escuela en todos esos aspectos del programa analítico, entonces no necesitan los insumos que nos mandan de México. Ustedes pueden darle continuidad a su trabajo como escuela, como centro de trabajo, como equipo o como comunidad de aprendizaje. Dice, los invitamos a impulsar en la escuela a su cargo la igualdad sustantiva de mujeres y hombres mediante el conocimiento y difusión de la cartilla de derechos de las mujeres. Hay un documento que viene ahí en la Liga de los Insumos, que es la cartilla de derechos de las mujeres, y eso pues la presentaron en la mañanera
la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México. Les exhortamos, fíjense, primero dice arriba, dice, se les propone, y luego después dice, se vuelve importante, y luego les invitamos a, pues, a darle una lectura a esa cartilla de derechos de las mujeres. Y luego dice, les exhortamos, que es una invitación a seguir trabajando para que las escuelas sean espacios saludables y libres de violencia. Y nos piden este que para prevenir todo lo que es el tema del consumo de drogas en las escuelas secundarias, entonces le demos una leída a la guía para docentes de educación básica. Todos, todas y todos contra el acoso escolar. Aparte de la guía para la prevención del consumo de drogas, aparte hay una guía para docentes de educación básica, todas y todos contra el acoso escolar, por todos los casos de acoso escolar o abuso escolar que se han observado en todos los estados de la República, no se diga aquí en Nuevo León, el caso de Tecmilenio. Directoras y supervisoras, directores y supervisores, esperemos que los temas que abordarán en esta sesión les permitan avanzar. Fíjense, terminan con lo mismo, avanzar en la resignificación de su función. No nos sueltan, no nos dejan. Hay que avanzar en la resignificación de su función y dar un sentido diferente a lo que hacen cotidianamente. Dar un sentido diferente a lo que hacen cotidianamente. Maestros, estas preguntas, ¿qué es lo que hay que dejar de hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que hay que dejar de hacer? ¿Y qué debemos de innovar? Estas tres preguntas fueron un producto allá de la fase intensiva de noviembre del 2019, cuando eran todas las semanas de lunes a viernes. Esas eran tres preguntas. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué debemos de innovar? En el aula, en la escuela y en el sistema. En el aula, en la escuela y en el sistema. Esas eran las preguntas de la fase intensiva de agosto de 2019. Estas mismas preguntas vienen en las orientaciones para la quinta sesión de febrero. Estas mismas preguntas vienen en las orientaciones para la quinta sesión ordinaria de febrero. Y ahora nos vuelven a preguntar aquí, o nos vuelven a decir que hay que avanzar en la resignificación de su función y dar un sentido diferente a lo que hacen cotidianamente. Y ahí hay que aplicar otra vez esas tres preguntas. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué debemos de innovar? Porque esas mismas tres preguntas vienen en el texto reimaginamos juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación que se publicó pues en septiembre de 2022, y en ese documento reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación, vienen esas tres preguntas: ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué debemos de innovar? Y para darle una resignificación a nuestra función como directivos, los directores, supervisores, inspectores, ATP o jefes de sector, pues debemos de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y hay que darle un sentido diferente a lo que hacemos cotidianamente. Tenemos que reflexionar sobre nuestras propias prácticas y contrastarlas con los fundamentos del Plan de Estudios 2022 para poder cumplir el objetivo de hacer realidad una educación, para poder cumplir con el objetivo de hacer realidad una educación humanista, científica y respetuosa. Una educación humanista, científica y respetuosa de la dignidad de la dignidad y derechos de todas las personas.
Maestros, no voy a leer todas las orientaciones, son 11 páginas, las orientaciones para directivos y supervisores, porque está bien claro, los propósitos son dos: dialogar acerca de la importancia que tiene la reflexión sobre la práctica y cómo puede ser impulsada desde las acciones de acompañamiento que realizan directivos y supervisores. Acompañamiento pedagógico, no se nos olvide que eso lo están pidiendo desde enero del 2024. Ya estamos a marzo de 2025 y sigue abril, maestros, y sigue abril y se va a pasar todo el ciclo escolar, se va a terminar en junio o julio, con el taller intensivo de julio, se va a terminar el ciclo escolar y vamos a seguir igual, tratando de darle una resignificación a nuestra función como directivos, supervisores o inspectores. El otro propósito es organizar lo necesario para el buen desarrollo de la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico, pero ya cada directivo pues lo va a tratar con su personal. Hay que darle una lectura previa a los materiales que vayan a usar ese viernes 28. Y pues eso es, maestros, eso es lo que les quiero comentar hasta aquí. Porque todo lo que nos están pidiendo en la presentación, pues es que dialoguemos, que reflexionemos sobre nuestra práctica como una vía de acompañamiento, que dialoguemos qué estamos haciendo, qué debemos dejar de hacer y qué debemos de innovar, que lo compartamos con nuestros pares, con nuestros directivos, con nuestros compañeros, en una relación o en un diálogo horizontal, que revisemos cómo andan los aprendizajes de los muchachos, de los alumnos, que sobre todo en lectura, escritura y matemáticas, porque repito, se vuelve a aplicar la prueba PISA, porque no hay ningún punto de referencia a comparación de cómo estamos nosotros y cómo están los demás. No hay ningún punto de referencia. A lo mejor existe algún documento, pero nadie lo ha promovido. Vamos a leer la guía, vamos a leer la cartilla de derechos de las mujeres, vamos a leer también la guía para docentes de educación básica, todas y todos contra el acoso escolar, porque hay mucho acoso escolar, hay muchas formas de violencia, y hay que revisarlos y sobre todo los protocolos que tenemos que manejar para dar solución a esto. Y en sí, pues tratar de cumplir con el objetivo de la nueva escuela mexicana o del plan de estudios 2022 de hacer real una educación humanista, científica y respetuosa de la dignidad y derechos de todas las personas. Maestros, ese es el video 365 y nos vemos en el siguiente video.